Hoy vamos a dar inicio a una nueva clase de lenguaje, la correspondiente al día miércoles ya de esta primera semana que ha transcurrido. Y como es costumbre, vamos a empezar con una pequeña oración. Ahí en sus puestos vamos a juntar las manitos y vamos a orar. Van a repetir en su cabecita después de mí. Señor, le damos gracias por un nuevo día de vida que usted nos da. Le queremos agradecer porque nos ha cuidado y nos ha protegido todo este tiempo. Has protegido a mis padres, a mis madres, a mi familia, a mis profesores, a los directivos del colegio y a todas las personas que se encuentran en un momento complicado de sus vidas. También te quiero dar gracias porque me has ayudado a comprender los contenidos, a portarme bien durante las clases online y a poder poner atención con el profesor. ¿Ya? Quiero pedirte que me sigas ayudando en esto, sigue bendiciendo a mi familia, sigue protegiendo a toda la gente. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Ya? Súper bien, chiquillos. Ahí ya teníamos la oración lista, ¿cierto? Ahora vamos a empezar con las normas de la clase. Como es costumbre, hoy día mejoraron mucho las normas de la clase, en la clase de ayer, perdón, mejoraron mucho. Así que espero que sigamos mejorando en ese sentido. Primero, la primera dice asistir puntualmente a las clases, se esperará 5 minutos. Si no llegas a esa hora, no podrás ingresar a la clase y quedarás ausente. 2. Respetar los turnos del habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente, encenderlos solo cuando el profesor lo indique. Porque siempre de repente uno conversa cosas con la mamá, con el papá, con el primo, y la idea es que no se escuche eso porque así nos desconcentramos a los demás compañeros. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con nombre real. Siempre encendida la cámara porque yo al ver su rostro, al ver su carita, voy a saber que están presentes y que están participando en la clase, si no van a quedar ausentes. 5. Levantar la mano cuando quieras dar tu opinión. 6. Está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. Muchas veces he visto que, no sé si por casualidad o lo hacen porque quieren, rayan la pantalla con la habilidad que tiene Zoom para hacerlo. Eviten de hacer eso. ¿Por qué? Porque no se debe. El profesor dice que no se debe. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases. Solamente su vasito con agua al lado para que puedan hidratarse de vez en cuando, pero nada de leche, nada de jugo, pan, comida, nada de nada. 9. Al presentarte a las clases debes estar aseado y con ropa adecuada para una clase escolar. Pelito tomado las mujeres, peinaditos los hombres, su polerita, ¿cierto? Blanquita o de color, no tan llamativo, ¿cierto? Y un buzo, no el del colegio, ni tampoco el uniforme, se lo vamos a pedir. Y 10. A los apoderados, por favor, no intervenir en las clases, demos la independencia a los niños. Ayer, en la clase de ayer, mejoraron bastante en este sentido, pero todavía hay apoderados que están al ladito dándole la respuesta al estudiante y esa no es la idea. Ya, así que dejémoslos solitos y mientras más se equivoquen mejor porque así más van a aprender, créanme. La fortaleza del carácter de esta semana, como es costumbre ya, es soy respetuoso y la frase que nos va a caracterizar es acepto los límites y la intimidad de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por muy interesante que se vea una conversa o una conversación entre amigos, entre adultos, yo no puedo meterme a esa conversa, no puedo intervenir porque son cosas que están hablando los adultos o dos amigos en particular y yo no estoy invitado a la conversación. Por lo tanto, tengo que respetar los límites y tengo que respetar también la intimidad de las personas. Esos son personas respetuosas y ustedes todos son muy respetuosos, así que deben cumplir con este mandamiento que le está dando esta fortaleza del carácter hoy día. Primero, miren aquí, dice, lean el siguiente texto y reflexionemos en torno a él. ¿Ya? Van a leer este texto acá, ustedes pueden pausar la imagen, lo leen, ¿cierto? Un texto que tiene 1, 2, 3, 4 párrafos bien cortitos, lo pueden leer, no van a tener problema en eso. ¿Ya? Después de leerlo, ustedes dice, palabra clave de hoy. La palabra clave de hoy día es refugio. ¿Qué quiere decir esta palabra? El refugio es el lugar donde las personas pueden vivir y protegerse. Algunos ejemplos de esta palabra en oraciones puede ser, el perro herido y sin hogar encontró un refugio bajo el gran árbol. O sea, la palabra refugio hace referencia a un lugar donde pueden vivir personas, animales y se pueden sentir protegidos. El perro estaba herido y bajo un árbol encontró refugio porque se sintió protegido. Otro ejemplo, el bandolero se escapó, está escondido en su refugio. Bandolero, una persona mala, con malas intenciones, que se escapó y está escondido en su refugio donde nadie lo puede encontrar. ¿Ya? Esto no tienen que anotarlo, por si acaso.
Clase de día, miércoles 10 de marzo del año 2021. Anotan la fecha arribita en su cuaderno y el objetivo de la clase es escribir una opinión sobre un aspecto de la lectura de la novela Un capitán de 15 años, usando el modelo RIS, ¿ya? O RISE. Subrayamos el objetivo y los datos del profesor que no hay que anotarlos en el cuaderno, ¿ya? Solamente la fecha y el objetivo de la clase tienen que anotarlo. Esta es la clase número 2 de la unidad 0. ¿Qué es el modelo RISE? Vamos a empezar preguntando eso y recordando, porque yo sé que lo trabajaron el año pasado. El modelo RISE es una estructura que nos sirve para formular respuestas u opiniones, ¿ya? ¿Qué significa el modelo RISE? Por sus siglas, la R significa que repito la parte de la pregunta que yo voy a responder. La I quiere decir que yo incluyo una opinión a esa respuesta. La C quiere decir que yo cito evidencias. ¿Qué quiere decir esto? Que yo busco en el texto evidencias o palabras que confirmen mi respuesta. Y la E, explico mi evidencia, o sea, doy una razón de por qué la evidencia que yo estoy colocando en el texto es real, ¿ya? Lo voy a explicar yo en una práctica guiada para que ustedes puedan comprenderlo mejor. Práctica guiada. Aquí viene. Observen cómo el profesor responde las preguntas con el modelo RISE, reflexionen al respecto y luego trabajen de manera individual. Miren aquí. Observen cómo trabaja el modelo RISE. Observen cómo trabaja el profesor, reflexionen al respecto y luego trabajen individualmente. Aquí yo publiqué de nuevo el texto, ¿ya? Y el texto dice así: los inmigrantes. Quizás te has dado cuenta, voy a leer el texto de acá porque ahí está un poquitito más cortado, ¿cierto? Así que lo voy a leer de acá, de este libro que tengo, ¿ya? Dice, los inmigrantes. Quizás te has dado cuenta de que en nuestro país hay muchas personas que vienen a vivir desde diferentes partes del mundo. Esto no sucede solo en Chile, sino que en muchos otros países del mundo. Las personas que se van de su país para llegar a otro y vivir ahí se llaman inmigrantes. También existen chilenos que han decidido dejar Chile e irse a vivir a otro país. Existen muchas razones por las que las personas deciden irse a vivir a otro país. Puede ser para buscar un mejor trabajo, para tener mejor educación o para encontrar un mejor futuro para su familia. En general, todos los inmigrantes están buscando algo parecido, un nuevo hogar. En nuestro país, los inmigrantes han crecido mucho. En Chile hay cerca de 1.250.000 personas inmigrantes. Vienen de países como Venezuela, Perú, Haití y Colombia. Asimismo, llegan desde Brasil, República Dominicana y Ecuador. Todas estas personas llegan a nuestro país buscando mejores posibilidades para crecer como personas. Quieren darles mejores oportunidades a sus familias, por esto dejan su país con la esperanza de mejorar sus vidas. Los inmigrantes buscan un nuevo país para crear un nuevo hogar donde poder refugiarse y vivir. Muchos de los inmigrantes llegan con sus hijos y son niños como tú que quieren estudiar, jugar, aprender y crecer. Ellos también están buscando un nuevo hogar donde poder refugiarse y desarrollarse como persona. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar, vamos a ver las preguntas, perdón, y vamos a recordar en qué consiste el método RISE antes de responder. ¿Ya? Para que así no tengamos problemas al momento de nosotros responder nuestras preguntas y tengamos preguntas o respuestas que son concretas, ¿ya? Recordemos, cuando yo tengo una pregunta, lo primero que me fijo es si es la letra R de RISE que me dice que tengo que repetir parte de la pregunta, ¿ya? La I me dice que tengo que incluir mi opinión, la C que tengo que buscar evidencias en el texto y la E que tengo que explicar estas evidencias. Entonces, sabiendo esto, yo me voy a dirigir. Miren acá. Explica con tus palabras qué es un inmigrante. Entonces, mi respuesta, yo busco, subrayé, una parte de la pregunta, ¿cierto? Un inmigrante, y ahí respondo y empiezo con esto. Un inmigrante es alguien que busca refugio en otro lugar para sentirse seguro, ¿cierto? Eso es lo que yo debo hacer. Un inmigrante, ahí empezó. Tomé, si ustedes se dan cuenta, parte de la pregunta y la ubiqué en la respuesta. Segundo, ¿por qué las personas buscan irse a vivir a otros países? En el texto decía que las personas buscaban irse a vivir a otros países para buscar un mejor estilo de vida, educación, salud, para tener mejores trabajos, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué debo hacer? Tomar una parte de la pregunta, ¿por qué las personas buscan irse a vivir a otros países? Entonces, ahí está. Las personas buscan irse a vivir a otros países y lo repito en la respuesta abajo. Respuesta,
Las personas buscan irse a vivir a otros países y ahí fundamento mi respuesta. Para buscar una mejor educación, que son las evidencias que busco en el texto, mejores trabajos o un mejor futuro. Y aquí yo explico mi evidencia, porque así tienen un mejor estilo de vida, ¿cierto? Tercera pregunta. ¿Quiénes son los principales inmigrantes que llegan a nuestro país? Ahí me nombraron varios países o inmigrantes de varios países que vienen acá, entre ellos Haití, República Dominicana, Ecuador, Colombia, etc. Entonces, ¿qué hago yo? De la pregunta tomo parte de ella para responder. Leo de nuevo la pregunta. ¿Quiénes son los principales inmigrantes que llegan a nuestro país? Yo voy a tomar los principales inmigrantes que llegan a nuestro país. La repito en la respuesta. Respuesta. Los principales inmigrantes que llegan a nuestro país son de Brasil, Ecuador y República Dominicana, Colombia, etc. Y aquí yo fundamento la cita que yo saqué. La cita quiere decir las partes que estaban en el texto que fundamentan mi respuesta. Aquí yo tengo que ahora dar mi opinión de por qué mi cita es verdadera. Porque Chile es el país que le abre sus puertas para poder vivir en paz. Esa es mi opinión. ¿Ya? Ahí está. Y la pregunta 4, ¿crees que Chile hace bien en recibir tantos inmigrantes? Y aquí yo uno los 4 pasos del método RICE. ¿Cierto? Repetir parte de la pregunta, incluir mi opinión, citar evidencias y explicar la evidencia. Por ejemplo, si me dicen, ¿crees que Chile hace bien en recibir tantos inmigrantes? Entonces, yo tomo parte de la pregunta y la aplico en la respuesta. Yo creo que Chile hace muy bien en recibir inmigrantes porque ayuda a mucha gente. Por ejemplo, y aquí yo tomo las citas que salen en el libro, mejora su calidad de vida, le da un lugar donde vivir. Y esto significa, y aquí yo doy mi opinión de esa cita, que las personas consideran a Chile un buen lugar y por eso lo eligen como hogar. ¿Ya? Ahí está cómo se trabaja el método RICE, chicos. Y hay que tener mucho cuidado para poder aplicar bien cada una de las siglas que aparecen en el método RICE. Miren estas imágenes. ¿Qué evocan en ustedes estas imágenes aparte de miedo? Yo veo la primera, una persona en la oscuridad se ve misteriosa. La segunda persona en un túnel también se ve misterioso. Y claro, la imagen de abajo con lluvia, una ciudad abandonada, un pueblo, dice misterio. Entonces, para mí evoca misterio, ¿cierto? Por lo tanto, en relación a las imágenes anteriores respondan. Y esto lo voy a dejar para ustedes. ¿Qué información nos entregan estas imágenes? Miedo, alegría, misterio, sufrimiento. ¿Por qué son misteriosas? ¿Qué características tienen estas imágenes que yo digo, estas imágenes son misteriosas? Miren acá, yo coloqué esta imagen, un capitán de 15 años, porque a continuación yo les voy a leer un pequeño extracto de este texto, ¿ya? Y ustedes después van a leer el mismo extracto y van a tener que responder algunas preguntas en su cuaderno utilizando el modelo RICE, ¿ya? Este es un texto misterioso, muy divertido, ¿ya? Que habla de un capitán que tenía o estaba navegando en su barco y de repente el capitán sufrió un accidente y no había quien lo pudiera reemplazar. Todas las demás personas que trabajaban ahí eran marineros experimentados, pero no tenían los conocimientos de navegación necesarios para poder manejar un barco. Solamente una persona había, y era una persona de 15 años que tenía los conocimientos porque estaba estudiando y él quiso viajar en ese barco para tener una experiencia. Entonces, el capitán, antes de morir en su lecho de muerte, lo designó a él como un capitán. Y este niño tenía 15 años. Por eso el texto o el cuento se llama Un capitán de 15 años. Voy a leer solamente el capítulo 1 de este texto o de este cuento porque este cuento tiene muchos capítulos, así que vamos a leer solamente el capítulo número 1, ¿ya? Yo después se los voy a dejar igual para que ustedes lo puedan leer. Voy a leer hasta donde pueda porque me parece que aquí no puedo leer esta parte de acá, ¿ya? Así que vamos a continuar solamente hasta donde yo pueda leer y ustedes después en el texto, cuando vean el video, lo van a poder ver bien. Dice, los pasajeros de la Pilgrim. La Pilgrim era una embarcación que pasaba alrededor de 400 toneladas, utilizada para la pesca mayor en los mares australes, o sea, los mares más alejados del planeta, o los que viven los que están ubicados casi al final del planeta. Su propietario era James W. Weldon, un adinerado armador de California que había confiado el mando de su barco al experimentado capitán Hull, uno de los más diestros arponeros de la flotilla. Diestro quiere decir uno de los más capaces, de los más inteligentes para manejar una flotilla, que son los barcos. El resto de la tripulación estaba compuesta por 5 marineros muy fuertes y excelentes arponeros y un grumete. A pesar de que la tripulación era poca,
Cuando se necesitaban más brazos para el trabajo, se reclutaban los hombres necesarios, que ayudaban en las labores y luego se les pagaban sus salarios y se desembarcaban, lo que resultaba mucho más económico para el armador. En esta ocasión también viajaban la señora Wildon, esposa del armador de Pilgrim, su hijo Jack, niño de 5 años, un primo llamado Benedicto y una vieja sirvienta negra llamada Nan. Ellos estaban en un corto viaje por Nueva Zelanda, cuando se encontraron con el Pilgrim y decidieron embarcarse en él para su regreso a San Francisco. El primo Benedicto se dedicaba a la recolección de insectos. Era un entomólogo. Los entomólogos son los que se dedican a recoger y a experimentar y a estudiar los insectos, que pasaba la mayoría de su tiempo investigando varias especies de insectos y a la vez recolectándolos. Voy a probar aquí si que oculto la cámara puedo leer. Parece que no. Ya, no se puede. A ver aquí. Tampoco. Bueno, abajo dice, la señora Wildon junto a su hijo Jack fueron instalados con toda su mercadería, con todas sus cosas en el mejor camarote del capitán. El niño era muy inquieto, pero muy inteligente, y su madre dedicaba la mayoría de su tiempo a atenderlo y enseñarle las primeras lecciones de estudios, ya que Jack se encontraba lejos de la escuela y no quería que eso le afectara en su rendimiento escolar. Por esa razón, ella comenzó a hacer el papel de profesora y transmitir todos los conocimientos necesarios a su hijo. ¿Ya? Este es el texto. Ustedes pueden volver atrás el video y para poder escuchar una, dos o tres veces el texto para que lo puedan comprender mejor. En relación a lo escuchado en el texto, responde en tu cuaderno usando el modelo RICE, usando el modelo anterior, ¿ya? Que tienen que tener registrado en su cuaderno. La diapositiva que decía qué es el modelo RICE y que aparecía lo que era y qué significaba cada una de sus siglas, tienen que escribirlo en su cuaderno debajo del objetivo. Entonces, la primera pregunta era, ¿qué era el Pilgrim? Ustedes deben responder. Segunda pregunta, ¿hacia dónde navegaba el Pilgrim cada temporada? Tienen que responder. Recuerden que cada pregunta tengo que tomar parte de la pregunta para responder. Tercero, ¿cómo estaba compuesta la tripulación del Pilgrim? Respuesta. ¿Quiénes eran los pasajeros invitados en el Pilgrim? De todos los invitados al Pilgrim, solo la señora Wildon recibió las mejores comodidades. ¿Crees que esto es correcto? ¿Por qué? Y ahí tienen que dar su opinión. Yo creo, recuerden que así es el método RICE para responder o para dar una opinión. ¿Crees que el Pilgrim es algo valioso para las personas que se están transportando en él? ¿Creen que el Pilgrim es algo valioso para las personas que se transportan en él? También, de nuevo, tienen que dar su opinión. Práctica independiente. De acuerdo al texto anterior, quiero que me des tu opinión sobre la situación planteada. Escribe el siguiente esquema en tu cuaderno y una vez que termines revisaremos en conjunto. Luego redacta tu respuesta completa. Van a copiar en su cuaderno este esquema, ya que es el esquema de cómo se responde una pregunta en el modelo RICE. La pregunta que ustedes van a tener que reflexionar es, ¿crees que el Pilgrim es algo valioso para las personas que están transportando? Entonces, aquí yo le estoy dando todas las pistas. La R, ¿cierto? Que me dice que tú tienes que repetir parte de la pregunta para responder acá. La I, que tienes que incluir tu opinión, ¿ya? Aquí incluyes tu opinión. ¿Por qué? La C, cito evidencias que estén en el texto, ejemplos en el texto de por qué tú das tu opinión. Las citas tienen que fundamentar tu opinión. Y la E, explica la evidencia, das una explicación de por qué elegiste esa evidencia, ¿ya? Ustedes una vez que hagan eso van a redactar abajito la respuesta completa en sus cuadernos. Para finalizar, reflexionemos. Dice, ¿para qué nos sirve el método RICE? Yo lo dije delantito. ¿Para qué nos sirve? Para responder preguntas, para dar una opinión, para ambas, no sé, ahí tienen ustedes que responder. Y finalmente una reflexión aquí para todos. Dice, muchas veces las personas buscan dónde sentirse protegidos. Es decir, las personas buscan un refugio y muchas veces se deben hacer sacrificios y se debe viajar mucho y alejarse de su lugar de origen en busca de una mejor vida. Nosotros, como buenas personas, respetuosas, amables, educadas y generosas, debemos ser empáticos y ayudarlos a poder sobrellevar de la mejor manera los momentos difíciles que estén pasando. ¿Ya? Esto se los dejo como mensaje para que ustedes sean cada día mejores personas, chicos. Y por último está la actividad final, que es el ticket de salida. Van a observar la siguiente imagen,
van a identificar cuál de todas corresponde a un refugio y van a escribir tu nombre y le van a sacar una foto a ese ticket de salida y luego me lo envían al WhatsApp del tablet. ¿Ya? Este es el ticket. Ticket de salida, colocan su nombre y escriben en tu cuaderno cuál de las siguientes imágenes corresponde a un refugio y cuál no. ¿Ya? Por ejemplo, la risa no es refugio. Entonces, ¿qué hago yo? Puedo dibujar o puedo solamente colocar aquí la risa no es refugio. ¿Ya? Entonces yo ahí voy a saber al tiro que ustedes van a decir, ah, la primera imagen no es refugio. Entonces ustedes van a decir, aquí colocamos un numerito, ¿cierto? Para identificarlo, 1. Ustedes van a decir 2, la niña que está con el paraguas no es refugio o es refugio, dependiendo de lo que ustedes crean. 3, el abrazo de la mamá al niño es refugio o no es refugio, dependiendo de lo que ustedes crean. 4, el iglú es refugio o no es refugio. 5, el bosque es refugio o no es refugio. 6, el búnker que aparece ahí es refugio o no es refugio. ¿Ya? Y así van a ir respondiendo. No es necesario que hagan los dibujos o que impriman la imagen y la escriban. Así como lo acabo de explicar, está bien. ¿Ya? Y esa fue la clase de hoy día, chiquillos. Eh, Espero que comprendan todo y si tienen alguna duda, pueden ver el video que va a estar en YouTube subido desde las 5 de la tarde para poder aclarar sus dudas. No, desde las 3 de la tarde va a estar el video en YouTube para que lo puedan ver y ahí pueden aclarar todas sus dudas y si aún así siguen con dudas, no duden en hacerme cualquier pregunta, yo estoy dispuesto a respondérselas. ¿Ya? Un abrazo enorme, nos vemos en la clase del día jueves, cuídense mucho, un beso, chao chao.